Hola, ¿qué tal mis amigos? Bendiciones para cada uno de ustedes en el día de hoy, que vamos como siempre a estudiar la palabra de Dios y vamos a profundizar en el tema que nos compete todos estos días. Estamos hablando de las excusas que ponemos para nosotros declinar o aludir nuestra misión. Hoy vamos a hablar de nuestras excusas, la inconveniencia. La historia de Jonás y su experiencia en el vientre del gran pez es uno de los relatos más conocidos y es de los relatos más poderosos en la Biblia. Es un testimonio de la infinita misericordia y el amor de Dios, pero también ilustra cómo a veces las personas luchan para poder comprender y aceptar lo que es el plan divino. Aunque Jonás tuvo un encuentro milagroso con Dios, eso no significa que su transformación personal fuera sencilla. En lugar de eso, Jonás enfrentó un desafiante viaje de cambio interior, y la relación con Dios que tuvo Jonás nos enseña valiosas lecciones sobre los inconvenientes que hay en el servicio hacia Dios. La historia de Jonás es un relato que comienza en la adversidad y la desobediencia, pero termina en el triunfo de la gracia divina. Ni siquiera el triunfo de Jonás, sino el triunfo de Dios, de lo que Dios quería, el perdón de la gente de Nínive. Tras ser arrojado al mar y entonces tragado por un gran pez, Jonás se enfrentó a una lucha interna en medio de la oscuridad y el desconcierto. ¿Cómo se habrá sentido Jonás en ese momento? Así que su oración desde el vientre del pez, que vemos en el capítulo 2 del libro de Jonás, nos muestra allí que su alma estaba atribulada, que no había aceptado completamente el mensaje de amor de Dios. Sin embargo, esta experiencia dramática, que solo era el inicio de su transformación. Así que después de ser vomitado, miren, de el vientre del gran pez hacia la tierra, en tierra firme, Dios le dio una segunda oportunidad para que Jonás cumpliera su misión, que era predicar a los habitantes de Nínive para que se arrepintieran de sus malos caminos. Y vemos a un Jonás a regañadientes, pero obedeció la voz de Dios y se dirigió a la gran ciudad. Y cuando leemos en el capítulo 3, vamos a conocer la respuesta de la gente a la predicación del profeta Jonás. En el capítulo 3 podemos leer que Jonás fue predicando por todo lugar hasta que pudo hasta el rey de Nínive arrepentirse. Jonás oró en el vientre del pez a Jehová, y allí cuando invocó a Dios, él le prometió a Dios que cumpliría lo que Dios quería de él. Dice el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y así fue. La salvación llegó a ese lugar. La reacción de los ninivitas a la predicación de Jonás fue algo sorprendente. En lugar de rechazar el mensaje o ignorarlo, ya que eran personas muy pecadores y malvadas, ellos respondieron con arrepentimiento sincero y con humildad. Ayunaron, se vistieron de cilicio y clamaron a Dios pidiendo perdón. Esta es una respuesta que demuestra la efectividad de la obediencia, la efectividad de Jonás
haber cumplido con la misión que Dios le había encomendado. Así que a pesar de su duda y su prejuicio, que al inicio de la historia vemos, aquí se nos presentan valiosas lecciones de testificación. La primera de ellas, obediencia a pesar de las objeciones personales. Jonás dejó a un lado lo que eran los prejuicios y los conceptos falsos que él tenía, dejó a un lado sus sentimientos personales, dejó a un lado su rencor hacia los ninivitas para así poder cumplir la voluntad de Dios. A veces debemos superar nuestras propias dudas, debemos superar nuestros prejuicios para así poder llevar la obra de Dios a cabo. Lección número 2. Transformación y arrepentimiento. La respuesta de los ninivitas demuestra que el arrepentimiento siempre es posible para cualquier persona, sin importar su pasado, su estilo de vida. No importa, la predicación de la verdad puede llevar a un cambio real en la vida de las personas. Número 3. Una lección importante y es darle prioridad a Dios sobre nuestros valores personales. Como Jonás, a menudo nosotros tenemos que poner a Dios como una prioridad por encima de nuestros trabajos, de nuestros valores, de nuestras preferencias personales. La obra misionera implica mucho sacrificio, ustedes lo saben, pero es algo esencial. Necesitamos la obra misionera, la predicación del Evangelio para poder llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado en la tierra. Por último, una lección muy importante es el sacrificio emocional y el sacrificio financiero. La obra misionera no solo requiere de humildad y sacrificio emocional, también es necesario la disposición de invertir tiempo y recursos financieros en lo que es el servicio a las demás personas. Los recursos son necesarios. Sin recursos no podríamos propagar el mensaje del Evangelio, el mensaje que Dios tiene para la humanidad. Así que recuerde son 4. Estas 4 lecciones que hoy podemos aprender. Finalmente, amigos queridos, a pesar de la debilidad humana, Dios actuó poderosamente a través de Jonás cuando decidió obedecer. Así que logrando el arrepentimiento de todo este pueblo de Nínive, Jonás pudo darse cuenta de 2 cosas. Lo primero es que Jonás esperaba más que nada que Dios destruyera al pueblo de Nínive. Él llevó el mensaje no como una opción de cambio, sino más bien como una advertencia de lo que les iba a acontecer. Por eso Jonás no compartió la alegría celestial. Jonás no estuvo contento con esta victoria que tuvo Dios. Fue todo como un resultado de su actitud inicial. Es importante que nosotros reflexionemos sobre las lecciones de la historia de Jonás. ¿Qué sacrificio nos pide Dios que hagamos o que estemos dispuestos a hacer para cumplir la misión que Dios tiene con nosotros, la de compartir su amor con otras personas? ¿Hasta qué punto confiamos en que Dios cumplirá su promesa de enriquecer nuestras vidas a través del sacrificio? La historia de Jonás nos insta a superar nuestras propias limitaciones y a obedecer el llamado de Dios, confiado en que su plan siempre es el mejor, incluso cuando sea inconveniente para nosotros.
Amado Dios, gracias por tu palabra. Que podamos cumplir la misión aunque tengamos dificultades en medio del camino. Úsanos y gracias. Perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos queridos, gracias por estar conectados con nosotros. Recuerde compartir esta lección. Recuerde suscribirse a nuestro canal, La Escuela Sabática Online. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.